Si tienes más de 50 años y conforme va pasando el tiempo, es todavía más importante centrarse en la alimentación, porque se va perdiendo masa ósea, se va perdiendo masa muscular y también necesitas menos energía porque se enlentece el metabolismo y esto puede hacer que aumente el peso con las complicaciones que esto puede tener, y en algunas personas incluso puede pasar lo contrario, que tengan una pérdida de peso y una malnutrición. ¿Qué elementos son importantes en esta alimentación? Las proteínas, porque son fundamentales para construir el músculo, sobre todo a partir de estas edades. Carbohidratos complejos que lleven fibra, que son fundamentales para mejorar el movimiento intestinal, la digestión, para disminuir la absorción de azúcar y de colesterol y para tener una sensación de saciedad que ayudará a regular el peso. Grasas saludables que, aparte de proporcionar energía, servir para la síntesis de hormonas y otros procesos metabólicos, tenemos los ácidos grasos omega 3 que son importantes a partir de estas edades, sobre todo para la salud cardiovascular y la salud cerebral, y además tienen efectos antiinflamatorios. Vitaminas, destacando en estas edades la vitamina D y la vitamina B12. La vitamina D es importante para la formación del hueso, para el sistema inmune, para el cerebro y para el corazón, y la vitamina B12 es importante para la formación de los glóbulos rojos, para el sistema nervioso y para el metabolismo de las proteínas. Dentro de los minerales destacan el calcio y el potasio. El calcio porque es muy importante para la formación de los huesos, para el músculo, los nervios y para la salud del corazón. Y el potasio es importante para regular la presión arterial y esto es bueno para la salud cardiovascular. Por supuesto que son muy importantes el resto de vitaminas y minerales como la vitamina A, la vitamina K, la vitamina C, la vitamina E o el resto de las del grupo B, y minerales como el magnesio, el zinc, el cobre o el selenio. Es importante también tener en cuenta el contenido en antioxidantes, en los que se incluyen vitaminas y minerales que hemos citado, pero también otros productos fitonutrientes como por ejemplo polifenoles, carotenoides y otros que están en algunos alimentos y que contribuyen a que se retrasen procesos de inflamación crónica y enfermedades crónicas en general. Lo interesante sería tener alimentos nutricionalmente completos que tuvieran de todo: proteínas, carbohidratos complejos con fibra, grasas saludables, vitaminas, minerales y una variedad de antioxidantes. El problema es que no hay un solo alimento que lo tenga todo. Por eso se recomienda en la dieta incluir una variedad de alimentos de diferentes grupos para obtener todos los nutrientes que el cuerpo necesita. Teniendo en cuenta esto, sí que hay algunos alimentos que son nutricionalmente muy completos, que algunos llaman superalimentos, y que es recomendable incluir en nuestra alimentación diaria, a no ser que tengamos alguna alergia o alguna contraindicación. ¿Y de qué alimentos estamos hablando? En primer lugar, las legumbres, como los frijoles, garbanzos, lentejas, guisantes, habas, que son muy ricos en proteínas, que tienen todos los aminoácidos esenciales, son ricas en carbohidratos complejos con fibra, también en grasas saludables que llevan omega 3 y omega 6, también en vitaminas, sobre todo del grupo B, y minerales como el hierro, el magnesio y el potasio. También tienen antioxidantes que sirven para luchar contra el daño celular y son especialmente importantes a partir de los 50 años, pero también en personas que son veganas o vegetarianas. En segundo lugar tenemos los frutos secos y las semillas, frutos secos como las nueces y las almendras, y semillas como las semillas de chía y semillas de lino. Tienen proteínas de alta calidad, tienen carbohidratos complejos con fibra, grasas saludables como los omega 3 y otros ácidos grasos poliinsaturados y monoinsaturados, tienen también vitaminas y minerales como por ejemplo la vitamina E, y minerales como el magnesio, el zinc o el selenio, y también antioxidantes, lo que las hace muy recomendables para todas las edades, pero sobre todo a partir de los 50 años. La quinoa es una de las pocas fuentes vegetales de proteínas completas, que además tiene fibra, vitamina B6, hierro, magnesio, fósforo, tiene también antioxidantes y además grasas saludables monoinsaturadas y poliinsaturadas, lo que hace que este alimento sea muy recomendable sobre todo a partir de los 50 años. Los pescados grasos o azules como la sardina, el salmón, el atún, la caballa, el arenque son muy ricos en proteínas de alta calidad, también en grasas saludables como las omega 3, también tienen vitaminas como la vitamina D y la vitamina B12 y tienen minerales como el yodo y el selenio. Les faltaría los carbohidratos complejos y la fibra, pero los componentes anteriores son muy importantes para el sistema nervioso, el sistema muscular, el sistema óseo, por eso son muy recomendable. Los huevos también son un tipo de alimento muy completo porque tiene proteínas de alta calidad, tiene grasas saludables insaturadas
y también omega 3 según cómo hayan sido criadas las gallinas. Tiene vitaminas como la vitamina A, vitamina B, incluida la vitamina B12, vitamina D y vitamina E. Tiene minerales como el hierro, fósforo y selenio. Tiene compuestos como la colina, que es importante para el sistema nervioso y las membranas de las células, y antioxidantes como la luteína y la zeaxantina en la yema del huevo, que es importante para la salud de los ojos conforme avanza la edad. Todo esto hace que sea un alimento muy recomendable. Verduras crucíferas como el brócoli, coliflor, coles de Bruselas, repollo, que son ricas en carbohidratos complejos y sobre todo en fibra. También tienen vitaminas como la vitamina C, vitamina K, el folato y minerales como el potasio. También antioxidantes que protejan contra el daño celular y algunos tipos de cáncer. Tienen un bajo contenido en proteínas y también un bajo contenido en grasas. Esto hace que sean poco calóricas y que, por el contenido de fibra, proporcionen saciedad. Y esto las hace muy interesantes para gestionar el peso. Las verduras de hoja verde, como las espinacas, lechuga, acelgas, endivias, cale o col rizada, que son ricas en fibra y bajas en calorías, sirven para la gestión del peso y además tienen un alto contenido en vitamina A, vitamina C, vitamina K, ácido fólico y en minerales como el hierro y el calcio. Además que tienen una cantidad importante de antioxidantes. Las frutas son recomendables en general, destacan las bayas como arándanos, fresas, frambuesas, moras, porque tienen antioxidantes específicos beneficiosos para el cerebro, para el corazón y los vasos sanguíneos. Pero frutas como las manzanas, naranjas, mandarinas, peras, melocotón, plátanos, la guayaba, el mango, la papaya, el limón, la lista es muy larga, se recomiendan de forma variada, de diferentes colores, para aprovecharse de su contenido en fibra y en diversos antioxidantes. El aguacate es una fruta, pero lo pongo aparte porque es único. Es una baya de una sola semilla, pero tiene la peculiaridad de tener un alto contenido en grasas saludables, sobre todo ácidos grasos monoinsaturados, que son beneficiosos para la salud del corazón y los vasos sanguíneos. Además tiene fibra, vitaminas del grupo B, C, E y K, y tiene antioxidantes como la luteína y la zeaxantina, que son útiles para la salud ocular. Por eso es muy interesante introducirlo en la alimentación y especialmente a partir de los 50 años. El yogur griego natural es también un alimento muy completo porque tiene más proteínas que el yogur normal, esto lo hace más saciante, pero también tiene menos azúcar que el yogur que se consume normalmente. Es probiótico, lo que favorece la digestión y el funcionamiento del sistema inmune, y también tiene vitaminas como la vitamina B12. Es rico en calcio y también tiene fósforo y potasio. En cuanto a grasas, tiene grasas saturadas, pero también grasas monoinsaturadas que pueden ser beneficiosas para la salud del corazón consumidas con moderación. Todo esto hace que sea un alimento deseable a partir de los 50 años. La carne magra es también un alimento completo y aquí incluimos, por una parte, las carnes blancas, como por ejemplo las aves, como el pollo, el pavo o también el conejo, y por otra parte, las carnes rojas, pero sus partes magras, de la carne de res, de cordero o de cerdo. En este caso tenemos proteínas de alto valor biológico que tienen todos los aminoácidos esenciales que hemos dicho que son fundamentales para la construcción del músculo, del hueso y para procesos metabólicos. También tienen hierro de tipo hemo que se absorbe más fácilmente y este hierro es importante para la formación de la hemoglobina que está en los glóbulos rojos, transporta el oxígeno a todas las células y produce energía. También estas carnes tienen vitaminas, por ejemplo del grupo B y en concreto la vitamina B12 que hemos dicho que era muy importante y también minerales como el hierro que hemos comentado, pero también el zinc, el selenio o el fósforo que también tienen funciones importantes. Además, como son partes magras, esto quiere decir que tienen baja cantidad en grasa saturada y esto hace que sean más saludables y que es un buen complemento junto a los alimentos que hemos comentado antes. El tofu y el tempe se consideran alimentos muy completos y se recomiendan sobre todo en veganos y vegetarianos, pero también son interesantes en personas mayores de 50 años en general. Proceden de la soja, que es una de las proteínas vegetales más completas que hay, con todos los aminoácidos esenciales. También suelen estar fortificados con calcio y con hierro, lo que es útil para la salud ósea y para prevenir anemias. También tienen otros minerales, como por ejemplo el magnesio y el zinc, que son importantes también para la salud ósea, pero también para el sistema nervioso o para la salud cardiovascular, y tienen también
grasas saludables de tipo poliinsaturado y monoinsaturado que son beneficiosas para la salud del corazón y los vasos sanguíneos. El tempe es un alimento fermentado que es bueno para la salud digestiva porque tiene un efecto probiótico. Además de tener en cuenta estos alimentos, es importante prestar atención a la forma en que los cocinamos. Es decir, que podemos tener alimentos que son muy saludables y buenos, pero si les añadimos un exceso de sal, azúcares, grasas, podemos acabar transformando un alimento bueno en uno malo simplemente por la manera en la que lo cocinamos. O, por ejemplo, lo que hemos comentado otras veces de cocinarlos a temperaturas muy elevadas o fritos. Esto no quiere decir que lo puedes hacer ocasionalmente, pero no de forma habitual. Después también hay que tener en cuenta que hay especias, condimentos o aderezos que podemos añadir y que también son saludables, como por ejemplo el ajo, el romero, el perejil, la albahaca, el orégano, el tomillo o por ejemplo la cúrcuma, el jengibre, también el aderezar con un poco de jugo de limón y especias y condimentos de este tipo que le pueden dar más sabor, pueden sustituir el exceso de sal y son también saludables. El agua es muy importante para estar bien hidratados y que funcione bien nuestro organismo, sobre todo porque con la edad se pierde un poco la sensación de sed y esto puede hacer que estemos menos hidratados y esto perjudica nuestra salud. Es decir, el agua ha de ser la bebida fundamental, hay que eliminar en la medida de lo posible y a ser posible del todo las bebidas alcohólicas y también se pueden consumir cantidades de café o de té porque pueden tener efectos beneficiosos por los antioxidantes que contienen y también infusiones de plantas medicinales. Hay otros aspectos que quiero apuntar pero que no forman parte del tema del vídeo, que son la eliminación de hábitos tóxicos, como por ejemplo el fumar, el consumo de alcohol, que esto sí que lo he comentado antes, y también eliminar el consumo de cualquier otro tipo de sustancia adictiva. Además es muy importante la actividad física porque el ejercicio físico ayuda a que mantengamos la salud de los huesos, la salud de los músculos, la salud cardiovascular y la salud en general. Te dejo aquí otros vídeos sobre temas de salud, de alimentación y plantas medicinales que seguro que te interesan. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.